Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Vivas, soy estudiante de segundo semestre de Trabajo Social de la Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. En esta oportunidad les voy a dar a conocer algunas de las escuelas en psicología y cuál es su aporte al trabajo social. Voy a hablar del estructuralismo, quienes los precursores de esta escuela fueron Edward Tinter y Wilhelm Wundt. Fueron como los más relevantes dentro de esta escuela. También tenemos el funcionalismo, que sus precursores fueran William James y Edna Heydrich. También tenemos la Gestalt, que sus precursores principales fueron Kurt Kofa y Wolfgang Köhler. Y por último, voy a hablar sobre el psicoanálisis y su precursor más importante es Sigmund Freud. Teniendo en cuenta el estructuralismo, este floreció en Alemania en el siglo XIX y su fundador, como ya lo dije anteriormente, es Edward Tinter. Fue uno de los primeros, fue una de las primeras corrientes que intentó entender cómo funciona la mente humana, analizando sus partes básicas, como son los afectos, las imágenes y las sensaciones. Otro pionero fue Wilhelm Wundt, que se considera el padre de la psicología experimental y además sentó bases para el estudio científico de la conciencia y la percepción. Seguimos con el funcionalismo. Es considerado el primer enfoque en la psicología americana que surgió a finales del siglo XIX y primera década del siglo XX. Su precursor fue William James, un filósofo y psicólogo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard, donde fue profesor de psicología, como también se destacó por ser el fundador de la psicología funcional. Para él, la teoría de las emociones identifica que el cuerpo reacciona físicamente ante un estímulo y después sentimos las emociones como resultado de darnos cuenta de esas reacciones. Otra que aportó al funcionalismo fue Edna Heydrich, que es una psicóloga que decía que la mente no es una estructura fija, sino un proceso dinámico y cambiante dependiendo de la situación de las personas. Seguimos con la Gestalt. La Gestalt se desarrolló a principios del siglo XX y algunos de sus representantes fueron Kurt Kofa y Wolfgang Köhler. Estos representantes fueron los que difundieron la teoría del Gestalt fuera de Alemania, especialmente en Estados Unidos. Ellos ampliaron la teoría del desarrollo infantil y el aprendizaje, mostrando que los principales perceptos también rigen a otros procesos mentales. El otro precursor que fue Wolfgang Köhler, que es una figura destacada en los inicios de la psicología gestáltica, y su aportación más relevante es el concepto del aprendizaje por insight, conocido por su experimentación con chimpancés. De la Gestalt también se destaca que estudia procesos psicológicos relacionados con la percepción, con el modo en que se llega a solucionar
ante problemas nuevos. Es como todo el proceso para darle resolución a X o Y problemas. La GESLAT cuenta con unos principios que son el isomorfismo, el totalismo y la contemporaneidad. A la Gestalt no le importa el pasado, solo le interesa el presente, el aquí y el ahora. Y por último, vamos a hablar del psicoanálisis. Como ya lo dije, su precursor fue Sigmund Freud, que surge a finales del siglo XIX, fue desarrollada por él, que es un médico y neurólogo austriaco, que es considerado como el padre del psicoanálisis, interesado en encontrar un método efectivo al tratamiento para sus pacientes que sufrían de histeria y de otros trastornos de tipo neurótico. Eran las patologías que más se presentaban con mayor frecuencia en esos tiempos. Entonces él creía que muchos de nuestros actos vienen impulsados del inconsciente, es decir, que el psicoanálisis cree que los impulsos inconscientes y las experiencias de nuestra primera infancia se encuentran en la raíz de nuestros comportamientos y surge como conflicto cuando las restricciones sociales interfieren en el resto de impulsos. Algunos principios del psicoanálisis son que el origen de todos los trastornos presentados en el individuo se encuentran en los conflictos no resueltos durante la infancia. Otro de los principios es que la teoría de las etapas del desarrollo psicosocial también influye en nuestros comportamientos. Y finalmente la estructura del aparato psíquico, que se divide en dos tópicas. En la primera se habla del consciente, del preconsciente y del inconsciente. Y en la segunda tópica se habla del ello, del superyo y del yo, que son determinantes para nuestro comportamiento diario. Y finalmente, o sea, quiero hacer como esa relación o cuál es la importancia que tiene el trabajo social con las escuelas de psicología, porque todas son muy importantes. Mencioné como las más relevantes. ¿Y cuál es la importancia? O sea, es como esa interacción entre los individuos, los grupos y las familias y las comunidades y el entorno. O sea, para nosotros es una herramienta súper grande. Por ejemplo, el psicoanálisis es súper importante porque mediante esta escuela podemos realizar nuestra intervención dentro de un individuo, de un grupo, teniendo en cuenta, visualizando la problemática que tienen los usuarios en ese momento. Entonces comenzamos a hacer nuestra intervención realizando una evaluación de todos los antecedentes en todas sus etapas de la vida, por así decirlo, independientemente si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto, si es un abuelo, para determinar por medio de estas escuelas, determinar y llegar a la conclusión de por qué se están presentando estos efectos en estos individuos. Por ejemplo, en el caso de la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar no nace ni hoy ni mañana. La violencia familiar trasciende de muchos años. Por ejemplo, hay personas que viven la violencia durante 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, inclusive llevan muchísimos años en ese proceso. Entonces hay que comenzar a intervenir a cada uno de los integrantes de esa familia para determinar por qué se está dando la violencia en ese núcleo familiar, porque la violencia, como les digo,
O sea, no es que apareció ayer o hoy, siempre debe haber como una raíz. Y por lo general siempre nos vamos a hechos o antecedentes que han tenido X o Y individuos de la familia, y vamos a llegar a determinar que sí existen eh, eh, antecedentes para que las personas repercutan en dicha violencia intrafamiliar. Entonces estas escuelas, ¿qué es lo que nos permiten? Ir como analizando como el entorno de cada familia, y ir realizando como esos ajustes, ir interviniendo de la mejor manera para que las personas aprendan a reconocer que tienen errores, a ir inculcando en ellos o ir cambiando esos pensamientos que dicen que hay que trascender de generación en generación. Por ejemplo, en el caso en el que estoy hablando, que es de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, dicen las personas, es que a mí eh, eh, pues por ejemplo por mantener como el matrimonio, por decirlo así, ¿no? Debo de aguantar todo, yo lo hago por mis hijos, mi esposo es el que me mantiene. Entonces debemos tratar de cambiar esos pensamientos, tratar de empoderar como a esas familias que quieren salir de esos ciclos de violencia intrafamiliar, porque no es fácil, es un proceso muy complejo. Inicialmente, esa familia o alguno de los integrantes de la familia debe decir: yo quiero salir de esa problemática en la que estoy. Entonces, eso es lo que nos permiten todas estas escuelas, como ser esos puntos de referencia para realizar nuestra intervención en una familia, en un individuo, en una comunidad o en un grupo. Lo que buscamos es dar alternativas de solución para mejorar esa problemática. En este caso, pues quise hacerles como un ejemplo real de lo que es la violencia intrafamiliar. El aporte es muy muy importante, como lo dije anteriormente, porque estas escuelas son las que nos permiten trascender en nuestra profesión, nos permiten interactuar con las personas, con las comunidades. Siempre va a ser como ese trabajo eh, como les digo, o sea, siempre va a ser como el trabajo articulado, ¿no? De tratar de escuchar y tratar de dar alternativas de solución, y que esa problemática llegue a resolverse de la mejor manera. Espero que pues estos aportes pequeñitos que les hice, como las más, o sea, como las anotaciones como más relevantes de estas escuelas, pues les sirvan para implementarlas dentro del campo laboral en el trabajo social. Muchísimas gracias, y en otra oportunidad estaré con ustedes para darles a conocer otras temáticas importantes. Muchas gracias.